el Bingi como representación de Venezuela. Él inicialmente estuvo con una agrupación llamada Caracas Sunset, donde estuvo de gira por Argentina, Ecuador, Uruguay, y estuvo también con la producción de Lady Killer Record, y ahorita actualmente está con otra disquera llamada MRLA Record, donde lanza su producción Evolution. Y ahí ya actualmente va a estar aquí en el festival, donde va a estar presentando su flow, ya sea de rap, de R&B, de géneros, donde sería ya un mensaje consciente, un mensaje de motivación, de cultura entre todas las nacionalidades. Ahora, en resumen, le presento ya a otro artista para que comenten en el idioma español, para que entiendan normalmente todos los periodistas. Por acá. Hola a todos, ya saben, mi nombre es David, que salió en todos los medios de Chile, que hizo la música Vida Extranjera. Es el festival, lo primero, un saludo a la producción, un saludo a cada uno de ustedes que está presente. Me siento muy orgulloso de haber estado aquí en Chile, y ustedes también, por ese movimiento que ustedes toman. Me parece súper bien que ustedes deciden vender la cultura de Chile y también la cultura de nuestro haitiano. Bueno, lo segundo es que yo soy Black Beat, estamos activos y preparados para el festival del día 3 de agosto, así que vamos full, ya ustedes saben, soy Black Beat, vamos a romper el video. Encore une fois, bonsoir à tous mes chers amis. Et pour me présenter, je suis Ricardo Legrand, bien connu sur le nom de Top Legrand. Et pour moi, c'est un honneur d'être ici parmi vous. Et en premier lieu, je tiens à féliciter les membres d'Oro Production, et spécialement le PDG Junior Selami. Je vous demande, vous tous, un applaudissement très chaud pour la production. Applaudissements, ça m'a adhéré, c'est pour courageux, ok, pour le dévouement.